Bueno, buen día tengan todos en este día. Bendiciones del Altísimo. En este día nos vamos a dar la clase, la sana doctrina. Amén. Hoy vamos a ver la sana doctrina. Espero tomen apuntes porque les voy a dar unas citas que no están aquí en la cartilla. Entonces les he agregado algunas citas para que estén pendientes. Entonces vamos a ver qué es la sana doctrina. Amén. Como cita clave tenemos Tito, carta a Tito, capítulo 1, verso 9. Vamos a ver qué nos dice Tito, capítulo 1, verso 9. Leemos palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Entonces, aquí son unos requerimientos, son unas recomendaciones que el apóstol Pablo le está haciendo a Tito, ¿cierto? Porque Tito había sido enviado pues a una obra, a una iglesia. Entonces, él está haciendo algunas recomendaciones. ¿De qué? De enseñar la sana doctrina, dar la sana enseñanza, ¿cierto? Para poder convencer, porque no faltará quien contradiga la palabra. Por eso debemos aprender la palabra de verdad. Cuando nosotros aprendemos la palabra de verdad, entonces vamos a saber ser, como yo les dije la vez pasada, apologéticos, defender la sana doctrina. Amén. Y vamos a ver qué nos dice Proverbios, verso 4. Perdón. Bueno, a ver qué nos dice Proverbios, verso 4, capítulo 4, versículo 2. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Bueno, esas son una de las ordenanzas que Dios da, ¿sí? Entonces, Él nos da su palabra para que nosotros aprendamos a conocer su palabra, para que no caigamos después en falsas doctrinas. Es muy importante conocer la verdad. Dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos que vamos a tratar en esta clase. Entonces, primero es llevar a que cada persona conozca y se interese por conocer la sana doctrina. Debe haber un interés en nosotros por conocer la verdad, la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros la conozcamos. Segundo, guardar a la iglesia de los peligros de las falsas enseñanzas o de las falsas doctrinas, ¿sí? Entonces, eso debemos que guardar. Acuérdense que el Señor dijo a unos apóstoles, formó los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la construcción del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo, sea la iglesia, sea enseñada a través de la palabra, pero de la buena palabra, ¿amén? Porque palabra pueden hablar muchos, pero hay que saber cómo es esa palabra, amén. Tercero, ayudar a cada persona que cree el hábito de escudriñar la palabra de Dios. Mire, esto debe convertirse en nuestra vida en un hábito, en un estilo de vida. Esto es una disciplina diaria que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros únicamente nos acomodamos cuando vamos a la iglesia o nos conectamos a escuchar una prédica y ese día cogemos la Biblia, hasta ese día escuchamos un verso y hasta ese día miramos lo que dijo el pastor o el predicador, ¿cierto? Pero nunca llegamos y guardamos la Biblia y no volvemos a saber de ella sino hasta acá que vamos a salir. No, nosotros, la Biblia es un manual de vida y nosotros tenemos que hacer de ella, de la palabra de Dios, un hábito de vida, así como nos bañamos, así como desayunamos, almorzamos, comemos, nos vestimos, tenemos nuestras labores diarias. También la palabra de Dios debe estar incluida en nuestras labores diarias, amén. Bueno, vamos a ver aquí qué dice acerca de la doctrina. Dios, la verdad, Dios no quiere que la palabra esté indigestada. Dios no quiere una palabra indigestada. Dios no quiere que sea una palabra adulterada, ¿sí? Una palabra con levadura. ¿Por qué? Porque dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, la palabra de Dios
tiene que ser bien enseñada, ¿cierto? Por eso tenemos que escudriñar las escrituras. Dios quiere que la palabra que se dé en la iglesia sea una palabra pura, sin levadura. La iglesia no puede, la iglesia no puede ser receptora de todo lo que escucha, de todo lo que ve. No, es que tal predicador predicó esto, entonces me gustó y yo voy a tomar de allí. ¿Sí? A veces lo que escuchamos en la radio, lo que escuchamos en la televisión, lo que vemos hacer a otros, entonces decimos, no, eso lo podemos aplicar. No, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo, amén, porque para eso Jesús nos dejó su Espíritu, para que estuviera con nosotros guiándonos en el camino. Entonces nosotros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Bueno, entonces no debemos tomar cosas que no están en la palabra. Yo quiero aquí algo que no está, nosotros podemos en la palabra encontrar cosas que son la palabra bíblicas versus palabra que es bíblica. Hay cosas que son extra bíblicas y otras son antibíblicas. Entonces nosotros cuando conocemos la verdad, la palabra de verdad, vamos a saber qué está extra bíblico o qué es antibíblico, amén. Entonces para que no nos comamos todo lo que recibimos. Bueno, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina no es solamente hablar de la palabra de Dios. La sana doctrina no es que nos sepamos toda la Biblia o que nos sepamos muchos textos bíblicos y tengamos mucho conocimiento. O la sana doctrina no es porque fuimos a un instituto bíblico, fuimos a la universidad y estudiamos teología, o aprendimos a estudiar la palabra de Dios y recibimos un título o un cargo. No, eso es parte del aprendizaje. Amén. Entonces, la sana doctrina, ¿cómo es? También va acompañada del testimonio, porque podemos saber toda la palabra, la podemos predicar a las mil maneras, a las mil maravillas. Podemos dar un mensaje con toda la homilética bien trazado, mejor dicho, podemos dar un mensaje, mejor dicho, que wow. Pero ¿qué pasa con esos mensajes? Que si nosotros no damos testimonio de lo que estamos hablando, pues todo es vano. Por eso es la importancia de la palabra, amén. Es muy importante que nosotros aprendamos a conocer esta palabra de verdad, que es la que nos va a llevar a llevar una vida correcta, amén, delante de Dios y también delante de los hombres. Entonces, cuando hablamos del testimonio, mire que dice que no es solamente conocer la palabra, sino un testimonio. Allá en Hechos 6, cuando las mujeres de los griegos se quejaban de que no eran atendidas por los judíos, porque eran los judíos los que estaban atendiendo, entonces se quejaron. Entonces, ¿qué dijeron los apóstoles? Busquen 7 varones de entre ustedes, de entre los griegos, porque esos 7 varones todos eran griegos, de entre ustedes, pero había 3 requisitos para esos varones: llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Mire, ese es un requisito, y yo creo que ojalá todos tengamos en cuenta esos 3 requisitos, porque eso va para toda la iglesia, va para todos. Nosotros tenemos que ser llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Amén. Bueno, vamos a ver aquí qué nos dice en el capítulo 2 de Tito. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 2 de la carta a Tito. Vamos a ver. Tito capítulo 2. Aquí vemos que en Tito capítulo 2 está hablando, el apóstol Pablo le está haciendo unas recomendaciones a Tito, ¿cierto? De cómo deben ser, 1, los ancianos; 2, las ancianas; 3, las mujeres jóvenes; 4, los jóvenes; y 5, los siervos. Entonces hay una serie de recomendaciones. Y por ejemplo los ancianos, ¿qué tienen que ser los ancianos? Sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Qué dice de las ancianas? Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no estar señalando todo el tiempo, no esclavas del vino y maestras del bien. Cuando aquí falta que a mí que los ancianos no pueden ser también dados al vino, ¿no? Para todos. Entonces, mire que el trabajo de las ancianas es como ayudar
ayudar a levantar esos jóvenes, ¿cierto? Esas jovencitas, también esos jovencitos. Entonces, por eso necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? Su palabra, guiada por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, las mujeres jóvenes deben que amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser como prudentes, castas, recatadas, cuidadosas de su casa, ¿cierto? Que no den nada que hablar para que sean buen testimonio, para que la palabra de Dios no sea blasfemada por causa de las mujeres jóvenes que no llevan bien su casa, ¿cierto? Mire que la palabra de Dios dice que una mujer sabia edifica su casa, ¿cierto? Y una mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Cierto? Una mujer virtuosa es aquella que va a sobrepasar a todas. Amén. Bueno, entonces los jóvenes deben ser, ¿cómo? Prudentes también. Deben ser ejemplo de buenas obras. En la enseñanza deben mostrar ¿qué? Integridad, seriedad. Deben tener palabra sana e irreprochable. Acuérdense que el apóstol Pablo, una de las recomendaciones que le hace a Timoteo es que procure con diligencia presentarse ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, por eso tenemos que estar como estudiando la palabra. Pero solo estudiando la palabra, no, tenemos que ir a oración, tenemos que orar, buscar la presencia de Dios, buscar la guía del Espíritu Santo. La palabra no la leemos como cualquier libro, primero buscamos la dirección de Dios, amén, para poder que fluya en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, como aquí tiene que estar fluyendo la presencia del Espíritu Santo para este mensaje, va para acá y para allá, amén. Bueno, sigamos. Este tema es un poquito larguito. Vamos a ver el poder de la sana doctrina. Yo quiero que vamos allá rápidamente al Evangelio, a la carta a Judas, es una carta. Por ejemplo, las epístolas escritas por Pablo se pueden llamar epístolas o se llaman cartas, no son libros. Son cartas o epístolas. Bueno, aquí vemos aquí en Judas 4, vamos a leer qué dice Pablo a Judas. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz, amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira lo que sigue diciendo aquí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. Bueno, entonces vemos aquí unos requerimientos que está haciendo el apóstol Pablo, de que también dentro del cuerpo de Cristo también se meterán, se involucrarán allí falsos maestros, falsos profetas, ¿sí? Encubiertamente van enseñando doctrinas erróneas, doctrinas de error. A veces la internet es muy buena, yo no digo que sea mala, es muy buena si le sabemos dar buen uso. En la internet podemos encontrar muchas prédicas, podemos encontrar muchos mensajes, pero nosotros tenemos que aprender a diferenciar o a conocer la fuente de dónde vienen esos mensajes. ¿Por qué? Porque tomamos un mal mensaje y nos apropiamos de ese mensaje y ya nos convencemos de que eso es la verdad, ¿sí? Y nos arraigamos en una cosa que no es. Entonces nosotros tenemos que saber, tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos metemos en la internet, cuando vamos a buscar una prédica para escuchar o para estudiar, tenemos que mirar la fuente, de qué fuente procede ese mensaje, porque usted sabe que hay muchos que están en contra, hay muchos anticristos, o sea,
el espíritu del anticristo está. Hay muchos anticristos que están en contra de la doctrina de Cristo y van a hablar cosas blasfemas de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. No, es que esto es así, no. ¿Sí? Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a ver algunos puntos de lo que dice aquí el poder, sobre el poder de la sana doctrina, que vamos a tener en cuenta. Entonces, primero, algunos hombres que dice han entrado encubiertamente. Entonces, ya lo leímos aquí, que algunos han entrado encubiertamente y lo tenemos aquí en, perdón. Ay, Jesús. Otra vez Tito, capítulo 4. Estamos en Tito, perdón, Judas. Vamos a Judas nuevamente. Vamos a resaltar Judas 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Entonces vemos aquí algunos hombres que han entrado encubiertamente. Yo también, ahí anoten los que están tomando apuntes, aquí les anoto 2 citas más. Segunda de Pedro 2:1. Amén. Bueno, y Judas 4 que está allí. Vamos a ver, es importante rescatar que no son todos y que todo lo que hacen las iglesias no es que esté mal, pero están entrando hombres con doctrinas raras, con doctrinas falsas. Tenemos que tener en cuenta eso, por eso tenemos que pedir a Dios que espíritu de discernimiento, para discernir los espíritus, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para poder discernir entre lo que nos podemos comer y lo que no podemos comer, lo que podemos recibir y no podemos recibir, ¿sí? Porque habrá palabra que parece que fuera verdad, y acuérdense que una verdad acompañada de una mentira no siempre será una mentira. No, pero es que allí dice esto, pero ojo, ¿sí? Una verdad, eso es cuando les hago las preguntas en falso y verdadero, les coloco una verdad acompañada de una mentira. Entonces, toda verdad acompañada de una mentira es falsa. Amén, es algo erróneo. Bueno, anoten ahí otra cita, Colosenses 2:8. Entonces, estas personas que entran encubiertamente con doctrinas ocultas, son camufladas con verdades, lo que les decía, ¿cierto? Y nos referimos a filosofías y pensamientos nacidos de sabiduría humana, ¿sí? Otro punto, anoten allí Santiago 4:4. Acuérdense que en la palabra de Dios dice, bueno, ahí en estas citas que les estoy dando, dice que en los últimos tiempos aparecerán, sí, personas que traerán doctrinas erróneas y muchos serán desviados, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, por eso tenemos que estar nosotros, ser ahí, como dice el Señor en su palabra, que tenemos que tener la palabra frontal a nuestros ojos, en nuestras manos, en las puertas, en las paredes, o sea, atesorar esa verdad. Él dijo en su palabra, él dijo que él escribiría su palabra en nuestras mentes, ¿cierto? Y en nuestro corazón. O sea, que nosotros tenemos que recibir esa palabra, memorizarla y tenerla muy presente en nuestra vida, porque cuando nosotros vamos a aprender a discernir, uy, no, esa palabra, eso no es así, eso no es la palabra de Dios, yo no la recibo. Mira que cuando la gente va a los bancos, cuando los cajeros van a un banco, van a empezar a trabajar, lo primero que les enseñan, a ellos no les enseñan a conocer el billete falso, a ellos les enseñan a conocer bien el billete verdadero, el billete bueno, ¿cierto? Así mismo es la palabra. Nosotros tenemos que aprender, cuando nosotros aprendemos la sana doctrina, la buena palabra, la palabra de verdad, la palabra constituida por el Señor Jesucristo, que es la palabra de Él, esa palabra que es veraz, cuando nosotros aprendemos esa palabra, déjeme decirle que nadie nos podrá a nosotros desviar. Amén. Bueno, vamos a ver aquí. Otro punto que vamos a ver aquí es el propósito del diablo con estas doctrinas. ¿Qué es? Es entrar a que las personas entren en un libertinaje.
¿cierto? Y pierda la efectividad, ¿cierto? Y la gracia que Dios nos ha dado no es para entrar en libertinaje. La gracia que tenemos de Dios es para ser temerosos de Dios. ¿Pero qué es ese temor? Respeto, honra a Dios. Entonces, ojo con eso, porque hay unos que dicen, no, ¿cómo es que el que reza empata? Hay un dicho que dicen así. No, señor, eso no se usa en nosotros, en el pueblo de Dios. En los hijos de Dios no usamos esa cosa. No, si fallamos, si le pecamos a Dios, el tentador anda suelto y no estamos exentos de caer en un error, en un pecado, pero tenemos a Jesucristo. O sea, la gracia no nos da derecho a pecar. La gracia nos da el derecho a guardarnos para el Señor irreprensibles, amén, en integridad. Integridad que no peca, sí. Si nosotros vemos al rey David, pecó, pero dice la palabra de Dios que fue el hombre más íntegro que Dios encontró, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Así lo llamaba Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre íntegro delante de Dios. Pero ¿pecó? Sí, pecó David. ¿Pero qué tenía David? Algo que reconocía inmediatamente su pecado delante de Dios y se humillaba ante su presencia. Reconocía su pecado y ¿qué hacía? Se apartaba, ¿cierto? Y eso lo hizo íntegro ante los ojos de Dios. Amén. Entonces, que usted y yo seamos de esa manera. No estamos diciendo nosotros humanamente, la naturaleza pecaminosa fue quitada de nosotros. Pero el pecado, mientras el tentador esté en este mundo todavía, pues no faltará acá. Por eso el Padre nuestro que el Señor nos enseñó, ¿cierto? Líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Tenemos que estar allí aferrados a Él, aferrados a su palabra, aferrados al Espíritu Santo que nos ayude. Él es el único que nos puede ayudar. Entonces, para conservar esa sana doctrina. Bueno, anoten ahí en esa cita 2 Corintios 2:11 y 1 Pedro 5:8. Anótenlas porque esas no están allí, anótenlas. Las pueden anotar en su cartilla. Otro punto es negar a Dios, aunque no lo nieguen literalmente. Jesús ya no es el centro de la predicación y niegan su poder a creer que con dinero u obras podían comprar todo lo espiritual. Bueno, ese es otro punto. Anoten esta cita antes de que se me olvide. Mateo 6:19 y 6:33. Entonces a veces hay mensajes, hoy en día se están dando muchos mensajes, hoy se están dando a veces muchos mensajes, los mensajes que tocan las emociones, mensajes de psicología, filosofías, y eso es lo que Pablo hace las recomendaciones a Tito, a Timoteo, ¿cierto? De esas filosofías, huecas filosofías, de rudimentos, de todas esas cosas. Entonces mucha gente están tratando ahora con la psicología, con las emociones, el conocerse a sí mismo. No, tenemos que conocer es la palabra. A través de la palabra es que nosotros vamos siendo reformados, transformados. La palabra de Dios es la que nos va a reformar, nos va a transformar. La palabra de Dios es la que nos va a limpiar. En la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ahí vamos a ver nos vamos a dar cuenta de los errores que cometemos, de los pecados que cometemos. ¿Para qué? Para ir a la presencia de Dios y recapacitar sobre eso, ¿cierto? Y no volverlo a hacer, ¿cierto? Porque tenemos que reconocer, porque a veces la gente hace cosas, inconscientemente hacen cosas creyendo que son buenas, pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta de que eso es desagradable ante los ojos de Dios. Entonces tenemos que tener ahí mucho cuidado. Bueno, vamos a otro punto. ¿Cómo podemos saber si estamos siguiendo una sana doctrina? Vamos a ver. Vamos a ir a Juan, capítulo 7, 16. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 7. Y vamos a los versos 16 al 18. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca,
Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Sí? A veces cuando se predica o se habla más del que está, se habla más de la persona que de la palabra de Dios, que de Cristo. Ya no, que yo tal cosa, sí, no está mal que se dé un testimonio de lo que Dios haya hecho en la vida de uno, porque es bueno saber que uno está predicando una palabra y que lo que está hablando lo está hablando con autoridad y con seguridad. ¿Por qué? Porque es que lo que está hablando lo ha vivido ya, Cristo lo ha hecho en uno. Amén. Entonces, pero a veces contamos cosas que Cristo ha hecho en otras personas, pero no en nosotros, ¿sí? Y qué bueno nosotros poder experimentar también eso, ¿cierto? Que Cristo en nuestras vidas haya actuado o esté actuando también. Entonces a veces nos limitamos y nos quedamos así, y entonces la gente habla de que Dios, bueno, tantas cosas de las obras, ¿sí? No estoy diciendo que no sea malo hacer las obras, tampoco sea malo tener dinero, tener empresas, todo eso es bueno, ¿sí? Pero lo que más importante es que así tengamos dinero, tengamos empresa, lo que sea, que haya obrado Dios en nuestra vida, pero que lo más importante es cómo está nuestro corazón en la presencia de Dios a través de su palabra. Ahí, la palabra es la que nos va a mostrar, la palabra es el espejo de nuestra vida. Amén. Entonces vamos a leer, ya vamos a mirar aquí. Dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo con mi propia cuenta. Es ahí la importancia de estudiar, es ahí la importancia de aprender. No es porque el pastor se lo inventó, el líder se lo inventó, la iglesia se lo inventó. No, en Mateo 28, 19 dice: y por todo el mundo, ¿cierto?, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más sigue allí? Y enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado. ¿Qué le enseñó Cristo a sus discípulos? La palabra, ¿cierto? ¿Qué tuvieron que hacer los discípulos con la palabra? Enseñarla, ¿cierto? Y al ellos enseñar la palabra, ¿cierto? Esa palabra vino también a nosotros a través del apóstol Pablo. Amén. De ahí que Pablo es llamado el apóstol de los gentiles. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Conocer la verdadera doctrina, conocer la verdad, conocer su palabra verdadera. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, otra prueba que nos da, bueno, ya eso lo leímos, aquí el versículo 18, que Jesús no habla por su cuenta, ni buscaba su propia gloria, sino la gloria del Padre. ¿Cuántos hombres buscan su propia gloria? ¿Cuántos? ¿Sí? Entonces, Jesús buscaba la gloria del Padre, no buscaba su propia gloria. Pero pues los que no son institucionalizados por Dios buscan su propia gloria. Bueno, los que no son llamados por Dios muchas veces buscan su propia gloria. Bueno, sigamos. Vamos a ir al verso 24 de ahí mismo. Voy a leer el 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Ahí está hablando Jesús. ¿Por qué? Porque sanó en el día de reposo a un hombre, el día sábado, ¿cierto? Acuérdense que cuando la oveja perdí, que se fue, y le dice él, cuando sanó el hombre, le dice: si una ovejita se le va a un barranco en el día sábado, ustedes van y la sacan, ¿cierto? Entonces, ¿por qué juzgan esto? Entonces dice el Señor: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bueno, aunque Jesús no dice que no, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgáis con el justo juicio. O sea que sí se puede juzgar, ¿cierto? Pero ¿qué juzgamos? La doctrina. Nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos, los oídos bien despiertos, para ver qué es lo que vamos a recibir, qué es lo que vamos a ver. Amén. Entonces nosotros tenemos que por eso conocer esta palabra de verdad, para que no nos metan los dedos en la boca, por Dios.
Bueno, vamos a ir a Efesios 4:11 al 14. Efesios capítulo 4, ahí donde Jesús constituye a los que ya les había dicho. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos, ya se los había dicho, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida del conocimiento de Cristo. Entonces, ¿qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar el conocimiento? A conocer a Cristo realmente, en su palabra. Aquí está todo, en su palabra está, vamos a encontrar todo, inclusive vamos a encontrar en la palabra de la anunciación antes de su nacimiento que fueron como 750 años antes de Cristo, fue anunciado su nacimiento. También fue anunciado todo lo que iba a padecer, ¿cierto? Entonces allí, eso era lo que iba leyendo el eunuco, el libro de Isaías, o el pergamino de Isaías. Iba leyendo el eunuco Isaías, pero el Espíritu Santo que le dice a Felipe, acércate a ese carruaje. Y cuando él se acerca a ese carruaje y escucha al eunuco, porque el eunuco iba estudiando en voz alta. Porque ¿cómo viene la fe? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que también, cuando estemos en nuestra casa, estudiar la palabra en voz alta. Amén. Bueno, entonces, cuando Felipe le dice, ¿entiendes lo que lee? Él dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Y allí es que Felipe, él mismo le comienza a explicar al eunuco el libro de Isaías. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros tenemos que tener, y si Felipe no hubiera entendido, no hubiera estudiado Isaías, ¿cómo le había predicado al eunuco? ¿Sí ve? Entonces nosotros tenemos que aprender, tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Amén. Listo. Entonces Jesús constituyó a sus apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Dice, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí ve? Lo que estábamos viendo, que a veces en la internet, que en la televisión, que en la radio, que en la prensa, bueno, donde todo eso que extraemos de afuera, que escuchamos, si no tenemos un pleno conocimiento de la palabra, fácilmente somos extraviados, amén, por doctrinas erróneas, doctrinas de error. Yo conocí una chica y ella me decía que ella estaba bien adoctrinada. Yo le dije, bueno, cuénteme algo de la palabra, en qué ha estado adoctrinada. Entonces me dice, no, es que a mí ya me adoctrinaron. Y le dije, ¿cuál es la doctrina? Y dice, no, que no nos podemos cortar el cabello, que no nos podemos maquillar, que no nos podemos poner pantalón, que no podemos, bueno, infinidad de cosas. Y yo le dije, oh Dios mío, ¿esa es la doctrina? ¿Y de la palabra qué? ¿Qué les enseña? No, nosotros nos enseñan eso y ya. Yo dije, pero no hay palabra. Entonces, mire el trasfondo de todo esto. Muchos se autodenominan, nos autollaman pastores y todo eso, y hay que tener mucho cuidado. Hay gente que tiene mucha locuacidad para hablar y mucha, como se dice, como dicen, verborrea para hablar, le dicen así, oratoria, que hablan, y dicen, no, hablamos un local y montemos allí una iglesia. Sin haber sido llamados por Dios, sin haber sido preparados, aún sin haber sido pastoreados, nada. Y abren una obra. Entonces, ¿qué hacen? Doctrinas de error.
Y la gente está ahí como toda desbocadita. Dice, un ciego podrá guiar a otro ciego, y las ovejitas desbocadas, porque prácticamente están sin pastor, porque no hay quien las pastoree, porque no hay quien les enseñe, ¿sí ve? No hay quien les predique, ¿sí? Hay un hombre ahí o una mujer allí hablando, diciéndoles cosas, pero solamente es hablando de la parte externa. Acuérdense que Jesús no mira lo que ven sus ojos, lo externo, Él mira el corazón. Y lo que hay que tratar nosotros es tenemos que aprender a tratar este corazón. Claro que a partir del corazón, el mismo Espíritu Santo, de su palabra, el mismo Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a redarguir de cómo debemos presentarnos ante la presencia de Dios. Tampoco nos podemos presentar de cualquier manera, vestidos de cualquier forma, sobre todo nosotras las mujeres, ¿verdad? Entonces, y los hombres también, hay que vestirse adecuadamente, sobriamente, decentemente, ¿sí? También la vestidura tiene también que ver, porque eso parte de adentro, ¿sí? Pero no solamente que nos vistamos con la falda larga, con el pelo largo, con tantas cosas. Y la lengua, ¿cómo está? Hay que acomodarla, ¿no? La lengua larga. Bueno, entonces sigamos. Vamos a ver Primera de Timoteo 4:6. Vamos a ir a Primera de Timoteo 4:6 y vamos a ver dos tipos de alimento que deben nutrir una iglesia con sana doctrina. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Vamos a leer 6 y 7. A ver qué nos dice la palabra. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Voy a leer desde el 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. El 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Amén. Desecha las fábulas profanas y de viejas, los chismes, todas esas cosas, ¿cierto? Desechemos todo eso y ejercitémonos para la piedad. Amén. Bueno, vamos a ver aquí las palabras de la fe. Las palabras de fe predicada es la que nos va a alentar, nos va a sustentar, nos sacude, nos levanta, ¿sí? Y nos lleva a seguir una vida cristiana plena en Cristo Jesús. Nos enseña a ser un ¿qué? Un buen cristiano o una buena cristiana. Segundo, la buena doctrina es el fundamento que el creyente debe tener. ¿Qué es la buena doctrina? Es el fundamento que todo creyente debe tener y que no debe mover sus creencias basadas en los principios de la palabra de Dios. Amén. Entonces, nuestras creencias deben estar basadas en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Ya se las había dicho, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces,
¿Por qué es importante el estudio de la palabra? ¿Por qué es importante profundizar el estudio de la palabra de Dios? Amén. ¿Para qué? Para poder dar una buena palabra, una buena enseñanza. Como les decía al principio, una palabra sin levadura. Amén. Vamos a ver otro punto. La sana doctrina bíblica nos sirve para ver, vamos a ver para qué nos sirve la sana doctrina. Por eso les digo yo pura psicología. Lo otro es en cuanto a los signos, a las canciones que se cantan, también hay que tener mucho cuidado porque muchas veces ni siquiera se resalta el nombre de Dios, ni el nombre de Jesús, ni el nombre del Espíritu. Ninguno de los tres están ahí incluidos, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo en algunas canciones. Entonces, fácilmente se le pueden cantar. Yo escuché una canción y se canta mucho en la iglesia, ¿no? Así que canciones, pero una vez en un video vi que era un joven japonés dedicándole esa canción a una chica, entonces yo decía, ahí tenemos que tener cuidado. Otras canciones que cantan y no nombran a Dios, pero apenas señalan para el cielo, pero señalan para el cielo, pero ni siquiera el nombre de Jesucristo aparece por ningún lado, ni el nombre del Espíritu Santo, ni el nombre del Padre Celestial, no aparece en ningún lado, y no que lo señalan él arriba, pero nada más. Y eso, la verdad, si no tiene ahí nada que ver, ni nada, entonces yo pienso que ahí también tenemos que tener canciones muy bonitas, tocan las emociones, son muy bonitas, pero pues realmente hay que mirar si alaban o adoran a Dios. Bueno, vamos a ver qué es la doctrina cristiana. Es el conjunto de principios. ¿Qué es una doctrina cristiana? Es el conjunto de principios y normas y enseñanzas sobre la fe y práctica en las cuales se basa la institución de la iglesia, basada estrictamente en la palabra de Dios, revelada a nosotros por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es revelada, ¿cierto? Ahí en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Para qué? Para enseñar, para exhortar, para
corregir y para instruir en justicia. Para eso es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, tiene esos 4 puntos. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia sobre la sana doctrina en la iglesia? Primero, los discípulos permanecen en los principios bíblicos. Hechos 2:42. Yo les voy a editar las citas. Bueno, segundo, Pablo aconseja ser firmes en lo que creemos. Efesios 4:14. Bueno, tercero, Pablo aconseja retener lo enseñado por él. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Cuarto, Pablo dejó a Timoteo en Efeso para preservar la sana doctrina. Acuérdense las recomendaciones que le dio a Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo 1:3 y primera de Timoteo 3:4. Quinto, la ley fue dada para sujetar a los desobedientes. Primera de Timoteo 1:10. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para eso fue dejada la ley, ¿cierto? Y ustedes saben que la ley la componen los 5 libros del Pentateuco. Esa es la ley. Para los judíos es la Torá o la Tanaka. Sexto, el Espíritu reveló en la palabra que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Lo estamos viendo en estos tiempos, ¿verdad? Yo creo que para eso es la enseñanza. Séptimo, se profetizó sobre tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 4:3. Ahora leemos algunas citas. Octavo, un buen ministro de Jesucristo. Debemos ser ¿qué? Buen ministro de Jesucristo. ¿Por qué? Debemos estar nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Debemos nutrirnos. Mire, así como nosotros nos alimentamos físicamente para tener fuerzas corporales, para podernos mover, para poder trabajar, para poder actuar, necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Necesitamos ese alimento físico, diario. Asimismo necesitamos el alimento espiritual, diario, para estar fortalecidos, ¿cierto? Para estar fortalecidos en el poder de Dios y en su fuerza. Cada día necesitamos su palabra, alimentarnos, nutrirnos. Porque si no nos nutrimos, nos debilitamos y somos débiles espirituales y podemos caer fácilmente en decaimiento, en desánimo y somos presa fácil del enemigo. Amén. Entonces nosotros debemos estar nutridos con la palabra, pero no solo con la palabra, también tenemos que orar, buscar a Dios en ese lugar secreto. Amén. Apoyarnos a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo que está con nosotros. Él nos va a ayudar a fortalecernos. Él nos va a guiar. Él es el que nos guía a toda verdad. Entonces nosotros debemos que estar, hemos dicho, en esa intimidad con Dios. En esa intimidad con Dios, en la oración, con su palabra y guiados por el Espíritu Santo que Él no nos va a dejar. Amén. Entonces, muy importante. Sigamos. Un buen ministro de Jesucristo, ya lo dijimos, está nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina. Primera de Timoteo 4:6. Las recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo. Una, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Primera de Timoteo 4:16. Vamos a ver Pablo aconsejando a Tito. A Tito le dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, o sea, lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. No podemos meterle ahí filosofías ni otras cosas. La palabra de Dios sin levadura. No hay que meterle más cosas, la palabra se explica a sí misma.
La palabra se interpreta a sí misma, ¿sí? Entonces, eso después lo vamos a ver más adelante, en una clase que se llama hermenéutica. Entonces, la palabra se interpreta a sí misma, la palabra se explica a sí misma. Amén. Vamos a ver qué le dice a Tito. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, capítulo 2, verso 1. Vamos a ver qué aconseja el autor de Hebreos. Todavía no se sabe quién es el autor de Hebreos. Unos dicen que Pablo, otros dicen que Apolos. Bueno, lo importante es lo que dice en esa carta a los Hebreos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Hebreos 13, 9. ¿Qué dice? Que no nos dejemos llevar de doctrinas diversas, ¿cierto? Eso hacen un sancocho de todo y le meten de todo a la palabra de Dios. No hay necesidad. Entonces a veces sacan, hay que tener mucho cuidado porque a veces sacan un verso, lo sacan de su contexto y hacen una doctrina errónea, una cosa rara allí y terminan a veces la gente manipulada. ¿Por qué? Porque la gente no estudia la palabra, ¿sí? Entonces es muy importante. El apóstol Juan también advierte: cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cierto? Segunda carta de Juan 9. Cuarto. Vamos a ver, la doctrina debe basarse estrictamente en las Escrituras. Las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Ya lo dijimos, segunda de Timoteo 3:16. Segundo, son inspiradas por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20, 21 y primera de Pedro 1:10, 11. No debe agregársele ni quitársele nada. Apocalipsis 22, 18, 19. Acuérdense que la palabra de Dios dice que ni una coma será quitada. Amén. No se le debe agregar ni quitar nada a la palabra de Dios. Aquí se nos prohíbe, dice, aquí que se nos prohíbe alterar el texto, alterar la palabra de Dios. Ahí donde dice adulterar, palabra adulterada, no la debemos adulterar. No debemos meterle cosas a la palabra que no son. La revelación escrita terminó con Apocalipsis 22, 21. Entonces, ¿por qué dice esto? La revelación escrita terminó. Ya no hay más revelaciones. Ahora le pedimos a Dios que nos ilumine con su palabra. Amén. Bueno, sigamos. Vamos a terminar. La doctrina afecta la vida práctica. Bueno, ¿por qué nos va a afectar diariamente? La doctrina sana nos tiene que afectar. Y vamos a tener, nosotros que seguimos esta sana doctrina, que escudriñamos la palabra, podemos tener una vida equilibrada, ¿sí? Una vida sana delante de Dios. Vamos a irradiar luz que atrae a las demás personas, atrae a quienes lo busquen. Amén. Entonces nosotros tenemos esa doctrina sana. Eso también nos va a dar gracia a nosotros, para cuando hablemos de Cristo muchos quieran escuchar y muchos quieran saber de Él. Amén. Bueno, existen 6 reglas básicas que si se respetan nunca se hará una interpretación errada. Ojo con esto, vamos a ponerle más cuidado a esto. Bueno, primero, interpreta literalmente, no alegorices. Si se alegoriza el texto o todo, se le da un significado simbólico y no real. Entonces se puede enseñar cualquier cosa, ¿cierto? Os digo, es algo sumamente subjetivo, pues cada quien le da el simbolismo que le plazca. Entonces tenemos que ser más cristocéntricos, más bibliocéntricos, ¿sí? No meterle tantas arandelas a la palabra, no. La palabra se explica a sí misma, no necesitamos más cosas. Si aquí nos dimos cuenta cuando estábamos leyendo que lo que dice ahí Pablo no hay que agregarle más cosas. Amén. Bueno, segundo, interpreta respetando el contexto. Lo que está
lo que está con el texto, lo que dice antes y después, lo que él decía, que yo cuando estudiaba con la testigo de Jehová, bueno, listo. Entonces nosotros tenemos que, nos dan un verso. Por ejemplo, si ve que yo en estos versos que nos dimos, les dije, vamos a leer el verso anterior y leemos más abajito. ¿Por qué? Para que podamos entender. Y muchas veces, a veces toca leer todo el capítulo, porque a veces hay que leer todo el capítulo para poder tener una mejor comprensión de lo que Dios nos está hablando. Amén. Entonces es muy importante eso, porque a veces viene de mucho más allá, o un capítulo antes, o un verso antes, o versos antes, pero entonces tenemos que siempre y volver, cuando nosotros leamos la palabra, también una recomendación, leerla una vez ese texto, volver, ya uno lo lee como rápido, después lo va leyendo más despacio, más concentrado y le va prestando más atención a lo que Dios está hablando. ¿Para qué? Para que Dios nos hable, amén. Acuérdense que en la palabra siempre va a haber un mandamiento, va a haber una promesa y una aplicación a nuestra vida. Bueno, tercero, interpreta respetando las reglas gramáticas del idioma. ¿Quién es el sujeto? ¿Qué tiempo verbal es? ¿Quién recibe la acción? ¿Es una cláusula condicional? ¿A quién califica el adjetivo? Eso también tenemos que mirar la palabra, para qué tiempo fue, para qué pueblos, para qué generación fue. Tenemos que mirar porque a veces hay cosas que ya nosotros como la Iglesia de Cristo no son prácticas nuestras, ¿sí? Entonces ya a veces como que las seguimos haciendo y no son prácticas que ya nos conciernen a la Iglesia, cosas que no son para la Iglesia, cosas que fueron requerimientos para el pueblo de Israel. Amén. Bueno, interpreta respetando el contexto histórico. ¿Qué entendió la audiencia y el autor con esas palabras conforme a la cosmovisión de esa sociedad? ¿Qué costumbres tenían o prácticas que son similares o distintas a las nuestras que nos ayuden a entender mejor lo que se dijo y cómo se aplica a nosotros hoy? Sí, eso es prácticamente lo que les estaba diciendo anteriormente. Quinto, interpreta tomando en cuenta toda la Biblia. Lo que enseña la Biblia sobre un tema en todas sus partes. Nunca bases una doctrina importante de la fe en un texto aislado de la Escritura. O sea, no se puede, muchas veces, bueno, a veces hay, cuando dice la palabra se debe dar con 2 o 3 testigos, cuando dice de eso, es que hay algunos textos que están corroborando un texto, ¿cierto? Algo que leímos, pero a veces tomamos de por allá, de otro lado, y no tienen ninguna concordancia con lo que estamos explicando, con lo que estamos predicando, amén. Entonces nos salimos de ese contexto, y entonces termina la gente más bien es confundida, amén. Bueno. Sexto, hay que interpretar respetando el género literario. En la Biblia existen diversos géneros literarios que deben ser interpretados de acuerdo a sus propias reglas. Por ejemplo, existe poesía, historia, ley, cartas, evangelios, parábolas, proverbios, literatura apocalíptica. Bueno, me gusta esto porque en las tareas que les he dejado, ahí les dejé la tarea de aprenderse los libros de la ley, o los libros poéticos, ¿cierto? Los libros históricos, los profetas, ¿cierto? Ya vimos los evangelios y después vamos a ver las cartas, ¿cierto? Que ya siguen las cartas. El libro de los Hechos es otro libro histórico. Bueno. Séptimo, interpreta dependiendo de Dios. Es importante acercarse a la Escritura con un corazón humilde y deseoso de escuchar de Dios, con una actitud de oración y dependencia del Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué? Lo que les decía, para ir a la presencia de Dios debemos acercarnos a Él como con un corazón primeramente contrito y humillado a su presencia. Reconocer quiénes somos nosotros sin Dios no somos nada. Ir a su presencia, buscarlo por medio de la oración, la palabra de Dios que nos va a hablar, escuchar la voz de Dios, amén. Podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Podemos escuchar la voz de Dios en nuestro espíritu, amén. Podemos escuchar la voz de Dios a través de una prédica, de una enseñanza. Sí, escuchar la voz de Dios, pero con la unidad del Espíritu Santo, amén. Y nunca dejar de lado nuestra fe, ¿cierto? Entonces, nosotros cada que nos acerquemos a Dios, tenemos que acercarnos con un corazón humilde, con la ayuda del Espíritu Santo. A veces a mí me ha pasado, a veces me levanto, a veces que, no quiero abrir la boca para orar,
Muchas veces que le puede pasar si uno está cansado, pero uno le dice, Espíritu Santo, ayúdame, despiértame, Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, vea, usted le habla a él y le dice, ayúdame, Espíritu Santo. Qué bonito aprender a hablar con el Espíritu Santo. Cuando nosotros le pedimos a él y hablamos, le preguntamos, volvernos preguntones con el Espíritu Santo, hablar con él, hacerlo nuestro amigo. Cuando nosotros hacemos al Espíritu Santo nuestro amigo, él nos va a ayudar en todas las cosas, con su palabra, nos va a ayudar en la oración, nos va a ayudar en tantas cosas, a guiarnos, a ser nuestro guía. Él es nuestro guía, él es nuestro ayudador. Entonces, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, dejémonos guiar por esta palabra, amén. Entonces, yo quiero aquí para terminar, quiero leer aquí, terminamos leyendo esta cita bíblica y vamos a leer Primera de Timoteo 4:16. Quiero leer esta, no la quiero. Primera de Timoteo 4:16. Vamos a leerla desde el 15. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Bueno, vamos a entender, vamos a leer el 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Pero vamos a ver por qué Pablo le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Vamos a ir acá. El 11, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y dice, y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Y al final le dice, ocúpate en estas cosas, en eso que Pablo le está diciendo. Ocúpate en esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿cierto? ¿En cuáles cosas? Que ninguno tenga en poco tu juventud, que predique la palabra, que tenga buena palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿sí? Que no descuide el don que le fue dado mediante profecía con la imposición de manos. Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿cierto? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Por qué le hace esas recomendaciones Pablo a Timoteo? Porque hay que tener mucho cuidado en lo que se enseña, en la doctrina, en la palabra de Dios. Amén. Bueno, terminamos esta clase. Vamos a darle gracias a Dios. Cualquier pregunta que tengan, por favor, por el interno me la pueden hacer. Cualquier duda que tengan, ahí la resolvemos con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo tampoco me la sé todas, ¿sí? Bueno, entonces, también estoy en aprendizaje. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Amado Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que aprendemos de ella, aprendemos de ti, Dios, para nuestro caminar diario, Señor, para presentarnos delante de ti aprobados, Señor, como esos obreros que no tenemos nada de que arrepentirnos, de qué avergonzarnos, sino que usamos bien esa palabra de verdad que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada día más. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendiciones y nos vemos la próxima clase. Buen día.